Una vez aprobada la reforma judicial, en el Congreso viene la discusión de las otras reformas que plantea López Obrador, y en la fila siguen la reforma de los pueblos indígenas y luego la de darle el mando de la Guardia Nacional al Ejército. Para Morena y sus aliados, la reforma judicial ya no es ningún obstáculo, pero siguen sumándose voces que advierten que se aprobó mal, que el procedimiento estuvo mal y que además el fondo es grave, es una grave equivocación. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la reforma promulgada implica la desaparición de la independencia judicial y que esta es una condición indispensable para la democracia. En pocas palabras está diciendo, con esta reforma empieza la destrucción de la democracia en México. Y hay muchas voces de juristas, de especialistas en derecho, de opositores que dicen que van a impugnar la reforma judicial por el procedimiento, por lo que sucedió en la manera en cómo se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores. El último en mencionar, digamos, una crítica vehemente a la reforma judicial ha sido el expresidente de México, Ernesto Zedillo, que casi nunca hablaba y que el fin de semana en un foro dijo: esto nos pone ya en condición de tiranía. Y pues hoy le tocó a Ernesto Zedillo la venganza contra todo aquel que habla mal del presidente. Pues ya sabe, le dedican la mañanera, y hoy le dedicaron la mañanera a Zedillo. Escuche usted parte de lo que dijo el presidente. Por eso la desesperación, porque pensaron de que iba a ser más de lo mismo, gatopardismo. Como cuando en el 2000 dijeron que iba a haber un cambio y no hubo ningún cambio, al contrario, se profundizó el régimen de corrupción, de privilegios, y siguió dominando la oligarquía. Entonces eso los tiene en una crisis nerviosa. Por eso cada vez más ataques desatan estrategias, ¿no? Con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa, con los pseudointelectuales del conservadurismo, a participar en conferencias internacionales, ¿no? Pero no hablaba de México, y ahora sí vino y se desató, y así está desatada toda la maleantada. Como es en mi tierra, por algo será. Esto significa que vamos muy bien. López Obrador se burló de Zedillo, dijo que es una eminencia, un doctor, lo dijo, ya sabe, irónicamente, pero que durante su sexenio hubo una gran devaluación y que además se rescató a los bancos, el Fobaproa, y que en cambio él va a dejar muy buenas cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana la presidenta electa recibió a Marcelo Ebrard, quien será secretario de Economía, y al salir dijo que los temores o declaraciones sobre ahuyentar inversiones no son reales, porque cada vez hay más interés en nuestro país y por el gobierno de Sheinbaum. Esto llega en un momento en el que México y Estados Unidos han tenido una confrontación por la reforma judicial. Hoy incluso el presidente dijo que el único desencuentro con Biden ha sido esta intromisión. López Obrador volvió al tema de Estados Unidos, aseguró que la relación debe mantenerse buena, porque un buen entendimiento entre los tres países beneficia a la región, y terminó admitiendo que romper sería un caos, que esta ha sido pues la amenaza permanente, o el amago, la advertencia, como le quiera usted llamar. Pero lo que están diciendo empresarios, analistas, académicos, intelectuales, periodistas, políticos, diplomáticos, es esto pone en riesgo el Tratado de Libre Comercio. El propio López Obrador admite que sería un desastre. Escuche usted. Ya no sería posible una ruptura en las relaciones económicas, comerciales con Estados Unidos. Sería un caos para ellos y también para nosotros. Sí, porque nos complementamos, hay muchos bienes que ellos consumen y se producen en México. Sí. Y también nosotros necesitamos de las inversiones de Estados Unidos y de la tecnología de Estados Unidos, y necesitamos también, en tanto no se logre la autosuficiencia alimentaria. López Obrador ha establecido una pausa
en las relaciones diplomáticas, después de que el embajador puso los puntos sobre las sillas y dijo, un embajador que por cierto ha sido lindísimo con López Obrador todo el sexenio, buenísima persona, le ha aguantado todo, le ha tolerado todo, ha sido muy cercano a López Obrador, seguido va a Palacio. Bueno, el embajador dijo, la reforma al Poder Judicial no va a mejorar la impartición de justicia, no va a acabar con la corrupción en el Poder Judicial, le va a facilitar la vida a los narcos, sí, a los narcos, va a dañar la democracia mexicana y pone en riesgo la economía del país y la relación entre México y Estados Unidos. Así de claro. No, pues engendró en pantera a López Obrador, igual Claudia Sheinbaum. Y entonces Claudia Sheinbaum y todos sus voceros y demás empezaron a esparcir una mentira. Se lo dijimos desde ese día aquí, que era una mentira. En Estados Unidos se eligen los jueces, magistrados y ministros. No. Los ministros no se eligen, magistrados no se eligen algunos jueces a nivel local que dirimen las cosas absolutamente menores. Y a fin de cuentas, lo hemos visto todos en las series, en las películas, no definen la libertad de una persona. Si es culpable o inocente, eso lo define un jurado de ciudadanos electos al azar. Aquí sí, los jueces impulsados por Morena definirían si alguien es culpable o inocente. En la portada del Washington Post viene destacado un reportaje sobre toda esta situación de México. Y lo que dice este reportaje en pocas palabras, bueno, fíjese, el título del reportaje es El acto final de López Obrador, un desafío radical a la democracia mexicana, ¿no? Y uno de sus párrafos centrales dice, lo que seguramente pasará con esta reforma judicial es que se van a reemplazar a los juristas independientes con jueces mucho más cercanos tanto al gobierno como a la opinión pública. Así lo que está diciendo el Washington Post. Le digo, The Economist también fue durísimo. El Washington Post también habla de cómo, destaca las declaraciones del embajador diciendo que esta reforma amenaza la joven democracia mexicana y amenaza la relación de negocios entre México y Estados Unidos. ¿Usted se imagina lo que esto significaría? Bueno, pues eso es lo que está pasando, todo el mundo lo está viendo. Es que si no se hace de manera bien, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo nomás como embajador, eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces lo que puedo decir en tu pregunta, Hugo, es que hay muchísima preocupación.